Hoy me gustaría contaros la historia de la Navidad propiamente. Para los que no lo sepáis, el nombre Navidad es una contracción del nombre Natividad, en este caso obviamente el nacimiento de Cristo. Y aunque la celebramos ahora en el 25 de diciembre, obviamente la fecha es disputada, ¿no? Pero ahora ya está establecido de esta forma. Es el festivo nacional aquí en España. Sin embargo, el día 24, aunque no es festivo, es una celebración importante también, la verbena de Navidad, o como se conoce aquí, Nochebuena. Hay una tradición asociada a esto que se remonta a una época más donde el cristianismo dominaba más la cultura general y donde el transporte no estaba tan desarrollado, y es que como los miembros de la familia tenían que viajar de diferentes lugares para ir al encuentro del pater familias, del jefe de la familia, digamos, muchas veces iniciaban su viaje el 24 por la mañana y llegaban el 24 por la noche, cenaban juntos y después iba toda la familia unida directamente a la iglesia a celebrar la Misa del Gallo. La Misa del Gallo era un servicio religioso que se producía la noche del 24 y la madrugada del 25 y se llamaba así porque se hacía en compañía de un gallo, y cuando el gallo cantaba, pues esto marcaba el inicio del día 25 y por ende el nacimiento de Cristo y las buenas nuevas, ¿no? Es un servicio que se sigue haciendo en muchas iglesias de Barcelona, como la catedral, pero no exclusivamente. Esperamos que os haya gustado esta historia y nos vemos la próxima aquí en BCN Live. Hasta pronto.